Muy buenos días nueva vez a los que están sintonizando en este momento Legal Radio, que yo sé que hoy es sábado y hay gente que se corre los viernes, ¿verdad? Entonces, que no entran en contacto a las 8, nos escuchan de manera grabada, pero sí que están pendientes pues de la programación. Muy buenos días para ustedes que se acaban de integrar. Fíjense lo siguiente, esta semana la primera sala de la Suprema Corte de Justicia rindió una decisión respecto de un proceso que viene debatiéndose, ¿verdad? Como es normal para que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie en estos casos, ya una aclaración para la ciudadanía en sentido general, pues tiene que iniciar un proceso desde primer grado. Y las notas de prensa judiciales que se han estado presentando en los diarios están específicamente sacando a relucir de que el padre no biológico ha quedado en una posición tal vez gananciosa respecto del padre biológico, estableciendo de que se está haciendo jurisprudencia en ese sentido y genera confusión. Lo que digo es que esas notas a veces, tú sabes que el derecho es complejo y cuando tú no redactas con el suficiente tino técnico, pues entonces tú generas una confusión. Y yo me he encontrado personas que me dicen, bueno, pero ahora el padre no biológico tiene más derecho que el padre biológico. ¿Cómo es la situación? Entonces, para eso Legal Radio ha querido asumir este tema y dejar claro hacia dónde se dirige la jurisprudencia a partir de esta decisión. Esta decisión ha venido a ratificar el rechazo a una solicitud de prueba de ADN que ha hecho un particular respecto de un menor que convive en una familia, ¿verdad? En una familia durante 8 años, creo. 4 años. 4 años, perdón, 4 años. El menor tiene 4 años. Exacto, me confundí con otro caso. No, él tiene 4 años. Entonces, el menor tiene 4 años, convive con una familia y de un momento a otro, diríamos, ¿verdad? Hay una persona, un particular ajeno a ese círculo afectivo que ha iniciado un proceso intentando de que se le reconozca su paternidad y a propósito de ello, pues entonces se solicitó una prueba de ADN. Esta solicitud fue rechazada al punto de que la Corte hizo algunas argumentaciones sobre el particular. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia pues ha confirmado esta negativa para ponerle ya hablar en un lenguaje un poquito más coloquial. Esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia se abraza la figura del padre afectivo de incluso de corrientes constitucionales de otros países latinoamericanos que reconocen, ¿verdad? E intentan sobre la base del interés superior del niño, pues proteger ese círculo afectivo. Cuando yo entro en contacto con la sentencia, me hacen ruido algunas cosas y ya poniendo en contexto de qué se trata, voy a fijar una posición que podamos entrar en debate sobre el particular ya de manera personal. Cuando yo estuve leyendo las motivaciones que rechazan la aplicación de la prueba de ADN, entiendo que de una u otra forma la Suprema pudo haber desnaturalizado, pudo haber transgredido algunos episodios procesales de fondo. Es decir, tú intentar verificar, por ejemplo, la protección y la estabilidad de ese menor a propósito de el vínculo afectivo que tiene con 4 años de edad, argumentando cuestiones de fondo. Es decir, tú hablar de una situación afectiva y tú decir, no, estamos intentando mantener o fallamos, ¿verdad? Fijamos posición para proteger ese círculo afectivo del menor y que el menor no entre en una desestabilización emocional. Cuando tú me argumentas, por ejemplo, en esa dirección, posiblemente tú me estás aplicando argumentaciones respecto de una guarda, como adelantando defensa en relación a una guarda que yo estoy solicitando, y no es una guarda que se está solicitando. En principio lo que está intentando identificar si esa persona es papá o no de esa padre biológico, ¿verdad? Entonces, la Suprema Corte de Justicia crea un cerco en ese sentido
Y en las redes sociales se han debatido muchísimos temas sobre el particular. Entonces, ¿qué yo adelanto ya en el aspecto técnico? Y con esto hago una pregunta, y casi le estamos dando la bienvenida a nuestra invitada, la profesora Birmania, que está por aquí, que es una actora principal dentro de este proceso. Una sentencia interlocutoria para tú rechazar un impedimento y a través, o sea, de tú recurrir en casación una sentencia interlocutoria, la Suprema Corte de Justicia pudo haber administrado argumentos de fondo para rechazar la prueba de ADN. Bueno, debió la Suprema Corte de Justicia llegar hasta ese punto para rechazar una solicitud de prueba de ADN. Y trato de conectar lo que estoy diciendo con algunas posiciones. Por ejemplo, puedo escoger dos de las que, porque quiero traer algunas posiciones de juristas también experimentados y que han sido jueces. Por ejemplo, en el caso del magistrado Hermógenes Acosta. ¿Qué dice el magistrado Hermógenes Acosta? Se ordena la prueba de ADN para proteger a un menor. Se niega la realización de dicha prueba para proteger el mismo derecho. Sala primera, sentencia del 23, ¿verdad? Pero cuando él dice, se ordena la prueba de ADN para proteger a un menor, primera sala, sentencia, 4 de abril del 2012. Dice al final, así de compleja es la administración del interés superior del niño. Espérate, no he terminado, no se me desesperen, que Birmania está aquí ya. Yo necesito 2 minutos, porque no yo voy a explotar. No, sí, sí. Que debo ser que tú eres una experta. Luego, sí, en los temas. Luego, el magistrado Jorge Subero Isa también participa en el debate que iniciamos en las redes sociales. Dice, siendo el fundamento principal de la sentencia SPPS 230501, dictada el 29 de marzo del 2023 por la primera sala, el interés superior del niño, me pregunto, ¿su criterio tiene aplicación cuando se trata de adultos? Y es proyectando. Bien, entonces otro punto, y con esto finalizo, que ya... Sí, pero yo lo que tengo son 4 minutos. La profesora Birmania está aquí, ya tenemos tiempo, mucho tiempo para debatir. Sí, pero con ella, dale, queremos hablar. Qué barbaridad. Es incidentando que están, profe. Oye, esta gente no me respetan ya. Entonces, finalmente Jorge Subero vuelve y dice lo siguiente: esperemos el impacto en lo patrimonial que tendrá la sentencia dictada el 29 de marzo, principalmente en el aspecto sucesorio. Creo que se trata de un caso de especie. Entonces, el debate, o sea, lo que ha generado esta sentencia, tiene un impacto en diferentes direcciones de manera transversal. Así que vamos al debate. Mira, yo realmente quiero puntualizar este tema de manera general. No quiero entrar en las particularidades del proceso en sí mismo, pero sí quiero invitar a una gran parte de la comunidad jurídica a que busquen, lean y analicen la sentencia 72-2015 que contiene un voto interesantísimo, una disidencia del magistrado Milton Rey Guevara. Sí. 2 aspectos puntuales que para mí son muy importantes más allá de lo jurídico en materia de familia, y creo que Birma y yo hemos coincidido en ese aspecto, que es todo ese sesgo emocional que involucra un proceso de familia y que cada caso debe ser visto en concreto. Y así lo apunta el magistrado Milton Rey. ¿Y qué dice el magistrado en el numeral 28 de su voto disidente? Dice, el principio del interés superior del niño, que si mal no recuerdo, la Suprema, en este caso, esa primera sala le dio relevancia para fallar de la manera que lo hizo, constituye un mandato de optimización que exige tomar en cuenta el bienestar integral de la persona menor de edad. Este principio impone a las autoridades judiciales a quien competa sustanciar los procesos de menores el deber de realizar análisis de la situación concreta a la luz de lo que resulte conveniente el niño. ¿A qué nos invita el magistrado en este voto diciendo que para mí es una joya? Yo lo atesoro y lo comparto ahora con ustedes. El magistrado exhorta, es cierto, una sentencia exhortativa donde el presidente del Tribunal Constitucional nos dice como Estado que debemos cumplir con una función legislativa que impida que todas estas situaciones
que se están ventilando en los tribunales no tengan una respuesta legal adecuada. Porque esta sentencia, refiriéndome a la de la primera sala de la Corte, tiene mucha tela por donde cortar. Usted elige de qué lado se puede poner, porque tiene tanta información que tú pudieras fijar postura de cualquiera en cualquier sentido. Bueno, aquí lo importante es, y veo únicamente 3 puntos y ya sí concluyo. Es una sentencia de principios, realmente, porque no fue una aplicación exacta de lo que dice la ley, no fue una sentencia otorgada en un mandato contenido en las reglas de que las cosas son sí o no. Otro aspecto que me llama bastante la atención es que esa sentencia le dice a terceras personas, y esto hablando en materia técnica, a personas que a la luz de la ley tú no tienes por qué ir a intrometerte en la intimidad de una familia, le dice, mira, un momento, tú puedes o tienes un derecho, ese menor es el que tiene derecho a saber de cuál es su familia de origen. Entonces, conforme a lo que establece la ley, el Código Civil y la ley 13603, hay que ver si tú tienes esa potestad legal de venir a una familia que ha cumplido con los rigores de ley y con los rigores afectivos, de reclamar una supuesta calidad paterna. Dejo esos 2 puntos para que lo tomemos en cuenta y como bien dice el magistrado Milton Rey Guevara, yo creo que es hora de que la legislación de familia aquí ocupe un lugar importante en el Congreso Nacional. Muy breve. Yo creo que hay que definir, y tenemos, y debemos decirlo, a una protagonista de este tema, que es la profesora Birmania, que está aquí. Tienes 2 minutos, ya lo comencé a... Gracias, hermano. Creo que es suficiente. Fíjense, y yo creo que con ella nosotros vamos a contestar algunas cosas, como por ejemplo, y Gustavo hizo esta misma puntualización. Se trata de una sentencia interlocutoria, ¿verdad? O sea, digamos que la solicitud de una experticia, ¿verdad? De ADN, que fue admitida por el juzgado de primer grado, la Corte la niega posteriormente, atendiendo a unas razones menos amplias a las que tomó la Suprema Corte de Justicia. La Corte, aunque toma en cuenta el aspecto de la verdad social, refiere también que en presencia de un acta de nacimiento y de una filiación ya identificada, no es necesaria, ¿verdad? La prueba de ADN. Pero ¿qué pasa? La pregunta es interesante y es la siguiente. La Corte acudió a la figura de la avocación, porque la única forma que la Corte pudiera resolver el proceso completo es si dice, mira, como estoy conociendo un incidente, yo sé que de este incidente depende el fondo, yo voy a abocar, es decir, yo voy a conocer el fondo como Corte, que es una figura extraña pero usual. Y ahí diga, entonces ahora yo voy a rechazar la demanda en tal virtud, porque parecería, como dijo Gustavo, que está rechazando la demanda. Claro. Pero la Corte no hace eso. La Corte lo que dice al final, y como es el único punto sometido a la impugnación, se rechaza el tema del ADN, pareciendo que debería volver a primer grado para que primer grado falle. Pero ¿cómo va a fallar primer grado ahora? Cuando la Suprema Corte de Justicia ha dicho ya definitivamente, no, que la Corte no solamente que tiene razón, sino que amplió las razones de la Corte. Es decir, que es un tema procesalmente interesante de discutir. Profesora Birmania. Bueno, vamos a... Ya la profesora Birmania pues está con nosotros. ¿Quién es la profesora Birmania? Y es una actora de primer orden en el proceso. Es la representante de la parte demandada. Demandada que ha obtenido ganancias de causa en el proceso. Así es. Pero a todo esto es una profesora de todos, ¿verdad? Así todos es. La queremos en esa dirección y le apreciamos el valor que tiene como maestra, como abogada, litigante de mucho ejercicio. Y en este momento es la abogada del momento. Del ¿verdad? momento. Cada quien. Profesora, explíquenos qué pasó ahí. Antes que nada añadir, nosotros generamos un Twitter que fue también un poquito que no lo tuvimos y ya lo ponemos en contexto para que la profe se pronuncie al respecto. Nosotros dijimos, es una sentencia no pacífica. Justiniano utiliza mucho esa forma de hablar. A mi juicio es una sentencia contra ley, es decir, en contra de la ley. La ley no es clara. La ley especifica y reconoce de una u otra forma las vías para tú lograr que se reconozca o no la paternidad. Nuestro criterio también tocó
ese punto de que en alguna forma la sentencia pudiera contravenir la ley. No estoy de acuerdo contigo bien. con ese criterio. Pero ¿por qué debemos, profesora, antes de entrar en los detalles, que usted nos describa qué fue lo que pasó para que el público en general sepa de qué estamos hablando? Porque nosotros somos amateurs, aquí la que sabe es usted. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Sí, pero del caso, obviamente. La magistrada es una experta, como ya anteriormente, en esta materia. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. La situación es la siguiente. Esta tercera persona, este intruso, como yo le llamo, demanda en una impugnación de paternidad. ¿Ya? Introduce una primera demanda. Esa primera demanda la desestima, fíjense bien, Okay. que es la primera vez que lo hablo aquí. Ok. La primera demanda la desestima. Oye, Gustavo, eso no lo sabía el público. No, es la primera vez que ustedes lo saben, que lo he dicho. Vuelve a los 2 meses a introducir una nueva demanda, cambia de abogado. Comenzamos ahí, llevamos varias audiencias. Siempre nosotros incidentando, porque entendíamos que él no tenía calidad. Entendíamos y lo entendemos en la actualidad. Ese es mi criterio. Se conoce el fondo de esa demanda, donde la magistrada ordena que se haga el ADN. En ese momento hubo 2 incidentes. Uno, que ellos solicitaban el experticio de los teléfonos. Ah, sí. Eso lo leí. Entonces, nosotros decíamos que no, porque en situaciones de familia eso no se ve, no es una situación de una violación, algo... No intentaban acreditar la calidad con esa... Exacto, que no, ahí no había o sea, nada. la calidad cuestionada a través de la experticia del teléfono trataban de... Exacto, entonces la magistrada le dijo que no, aceptó nuestras conclusiones en cuanto a eso. Entonces, ordena el ADN. Cuando ella ordena el ADN, yo inmediatamente salgo y solicito el acta de audiencia. Yo andaba como andaba la Jara con su documento ahí, por eso veía más o menos cómo ya venía, porque uno está todos los días ejerciendo en esos tribunales. Solicito mi acta de audiencia. De inmediato, cuando me dan el acta de audiencia, ya yo tengo mis recursos. Es decir, el día que voy a buscar el acta de audiencia, también llevo mis recursos para la corte, porque ahí yo lo vengo preparando. Porque este tema yo lo estoy trabajando hace muchos años. Cuando los abogados contrarios me llaman, me dicen que vaya a ponernos de acuerdo para llevar el niño a hacer el ADN. Digo, no, pero el procedimiento no es así. Usted tiene que solicitar un acta de audiencia y notificar. Pues yo no sabía, pues sépalo. Entonces, en lo que él viene a notificarme, ya yo le estoy notificando el recurso de la corte, con el auto y todo. Conocemos en la corte 3 audiencias. En la corte, mi recurso va en base, primero, de que este señor no tiene calidad. Y eso está en la ley, por eso no estoy de acuerdo con el tuyo de ustedes. Por el tema del acta de nacimiento. Por el tema del acta de nacimiento. El acta de nacimiento, es decir, que te da, y la Suprema habla sobre eso. Pero además dice, ¿quién tiene derecho a hacer la impugnación? ¿Es el esposo? Un tercero no tiene. Y ahí entro entonces a la parte del Twitter que establece el magistrado Hermógenes, que yo le contesté. Son 2 casos diferentes. ¿Por qué? Porque en el que el magistrado Hermógenes menciona, es la madre quien está solicitando la paternidad. En este caso no. En este caso es un tercero, un intruso, que quiere venir a destruir esta familia. Y estoy de acuerdo eso con lo que dice Evelyn, que he seguido la parte del magistrado Milton, que es una de las partes que yo incluyo dentro de mis recursos. Entonces, cuando la corte se aboca y dice, nos acoge nuestros recursos y establece la parte del intruso, establece también lo que es la posesión de Estado, de esos 3 elementos, y también la parte socioafectiva, que es lo que la Suprema también dice, toma en su sentencia y se va un poquito más allá. Pero en realidad quien hace esa jurisprudencia es la Corte. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, que debió de declarar todo ahí inadmisible. Abocarse. Y ahí cerrar, porque es cierto, lo que estamos conociendo es una parte de un incidente. Exacto. Puede volver, pero no tendría ningún efecto. No, porque ya todo el mundo ha dicho. ¿Qué sentido tendría si fue básicamente juzgado por la Suprema? No tendría para nada ningún efecto. Entonces, cuando nosotros le notificamos esa apelación con ganancia, ellos ahí cambian de abogado. Iban a la Suprema. Si cambiaron de abogado, con muy buen abogado lo que tienen ahora, ellos preparan
su recurso, y nosotros en eso entonces comenzamos a apurar más lo que es ese recurso, es decir, a aumentar más nuestra sabiduría, y eso porque el recurso estaba bien bueno, el otro de ellos. Entonces ahí comenzamos a hacer otras investigaciones que no estaba en la parte de la corte. Por ejemplo, la parte de él que mantiene familia disfuncional, porque no es que tiene una familia estable. Cuando comenzamos a investigarlo, tiene varios hijos, inclusive personas que le han solicitado reconocimiento de paternidad. Por eso es que la Suprema dice familia disfuncional. Vilma, y no sin antes invitar, te tengo una pregunta, no sin antes invitar al público a que se comunique con nosotros al 809-682-9850, que son los números en cabina. Pero me surge una pregunta, todo esto que con el relato que hace respecto de los aspectos procesales, meramente procesales. Nosotros vimos en esta sentencia el tema, la figura de la posesión de Estado. Y a ver si en esto coincido contigo, hasta dónde con este marco que tú estableces de que es una familia legalmente constituida y con todo el tema afectivo, cumple con todos los requisitos de la ley, hasta dónde es aplicable ese tema de la posesión de Estado en este caso en concreto. Mira, lo que pasa es que al momento de yo hacer mi recurso, ¿sí?, yo le establezco a la Corte 3 situaciones. ¿Ya? Lo primero es que él no tiene derecho, ese tercero, no tiene derecho a impugnar. Porque usted no es el padre, la ley no le permite eso. Le establezco, porque la Corte no sabía con qué venía la Corte, le establezco que en caso de que hay una posesión de Estado, que te tiene 3 elementos, nombre, trato y fama, por el 321. ¿Ya? Y también me voy a la parte más importante, que es la parte socioafectiva, la filiación socioafectiva. Sabe que este tipo de filiación, dice, se ha estado usando en varios países, por la parte del sistema del derecho comparado. Entonces, por eso soy yo la que le establezco ahí a la Corte la posesión de Estado. Es decir, si tú me quieres, si me puedes rechazar, como un elemento a valorar, tú dices. Exacto, eso fue. Y en efecto lo toma la sentencia. Sí, la sentencia habla de la verdad social. Y dice que la verdad social, fuera del tema biológico, también lo constituye el aspecto sociológico, cultural y todo lo demás, refiriendo a aquello que quiere probar la posesión de Estado, ¿verdad? Exacto. Hay una parte, sí, en la sentencia que no estoy de acuerdo. Qué interesante. Sí, no estoy de acuerdo, y es que se mencionan los nombres de la familia, de los niños. Sí, entonces, ahí la Suprema cometió un error. Los jueces cometieron un error. Gustavo y yo lo comentábamos eso anteriormente, y le decía yo a Gustavo, mira, me extraña, y aquí un poco abundando lo que tú dices, me voy a permitir, me voy a dispensar, ¿verdad?, para eso. O sea, pero ¿cómo la Suprema no se percata de que esa exposición de datos es también una vulneración a la ley y que puede tener incidencia sobre la validez de la sentencia? Porque con lo amplio que es el derecho constitucional y el tema del interés superior del niño, en este caso, alguien va a tener que corregir ese yerro que cometió la primera sala de la Corte, no en cuanto a los elementos de valoración, sino en cuanto a la redacción, a hacer constar algunos datos que pueden afectar a futuro a ese menor. Fíjate, uno es tan cuidadoso, Birmania, precisamente por los datos que ha revelado la decisión, que en cuanto al tema de la calidad, yo quisiera tal vez entrar en ciertos aspectos que nunca lo haría, por respeto precisamente a esa familia que ha sido develada a través de la sentencia. Y hasta ese punto hemos querido ser cuidadosos, pero es un tema que está, y lo estamos tratando de debatir en el cerco ya procesal, ¿verdad? Específicamente de las instituciones del padre no biológico y el padre biológico, porque verdaderamente, a mi juicio, hubo una transgresión a derechos fundamentales con la exposición. O sea, esa familia hoy está expuesta y no debió ocurrir así. Sí, sí. Otro aspecto, Brimi, aquí sí te hago la pregunta con el tema de la calidad. Porque cuando se habla de protección de derechos, por ejemplo, y esto es una opinión que te voy a pedir, yo, hombre, voy y digo, mira, yo necesito que se reconozca que yo soy el padre de ese menor de edad, aunque esté inscrita una paternidad en el acta de nacimiento y aunque conviva en la conformación familiar que dispone la Constitución como núcleo esencial de la sociedad, la familia.
¿qué entiendes tú que debe ser en mayor medida protegido? ¿Ese derecho que tiene esa persona a conocer si ese menor es hijo de él, o el derecho de ese menor debe serle reservado para que lo ejerza ya cuando sea mayor de edad? Mira, yo entiendo que ese derecho se tiene que reservar Al menor cuando sea mayor de edad. ¿Qué es lo que pasa? Los casos que hemos visto que han pasado, los niños se han quedado prácticamente en el aire. Eso hubo un caso, en ese del voto disidente del magistrado Milton, que llega al Constitucional, ese niño se ha quedado en el aire. Una destrucción a esa familia y el niño en el aire. No hay marcado. Marcado. No hay una relación de ese señor que luchó mucho y que llega hasta el Constitucional y todo se quedó ahí. Y el señor vive aquí, el niño sigue viviendo en San Pedro, una familia destruida, porque el caso lo conozco muy claro. Y otros casos también. Pero reconocer la paternidad imagínese usted que una prueba de ADN, en el hipotético caso, se ordena la prueba de ADN, se realiza, da positivo, ¿eso pudiera destruir en alguna forma a la familia? O sea, porque se va a mantener. Claro. Pero entonces, por ejemplo, cuando las personas se divorcian y la pareja, la mamá, tiene otra persona y el papá queda afuera y ese círculo afectivo se mantiene, o sea, un escenario de ese tipo, y la familia no se destruye. Pero es que los casos son diferentes. Ahí es que voy. Es que los casos son diferentes. Y algo que me intriga de todo esto. Aquí no se está discutiendo la guarda de un menor. No. Se está discutiendo la afiliación para darle identidad al menor. La Suprema, a mi juicio, sí pudo haber adelantado argumentación respecto de eso. No, es que ya. El menor tiene una identidad. Claro, tiene claro. una identidad estable, Que tiene lo un tomó en acta de cuenta la nacimiento. Suprema para hacerlo. Entonces, vamos a ver. Hay que definir lo que está pasando. Aquí no estamos diciendo con quién va a estar el menor. Aquí lo que se está diciendo es sencillamente si el menor debe estar identificado con el nombre de la persona con la que ha vivido toda su vida, o de esta persona que está reclamando la impugnación de esa afiliación que hay con la persona que tiene un acta de nacimiento, ya, como usted dice. Ahora, lo que yo creo, y quiero su opinión al respecto, es que ¿por qué hablamos de padre biológico y padre no biológico cuando no se ha hecho el ADN? Eso es un tremendo error que han cometido la prensa. Y yo les digo, o sea, decir que el padre no biológico, ¿y cómo nosotros podemos saber que él es el padre biológico si no se ha hecho el ADN? Estamos suponiendo, y todo el mundo entiende en este caso, que el padre biológico es el reclamante, pero no se ha hecho un ADN para determinarlo. Bueno, el padre biológico para mí es mi cliente. Ese es el padre biológico. Es el que está en su acta de nacimiento. Entonces, no se ha hecho ningún ADN para establecer de que ¿De qué era el padre biológico? Sí, en primera plana, que el padre biológico, entonces eso no es así. Un error, eso fue un error. Eso es así. Bueno, estamos, maestra Birmania, estamos en contacto también para ver hacia dónde pudiera dirigirse el caso, si finalmente va a tocar el constitucional o no, para entrar en contexto en esta parte. Estamos con la parte técnica, pues... tenemos a tus contrarios sí. en línea. Entonces, para entrar en contacto en un momentito con la licenciada Lilia Fernández. Creo que Lilia está en el aire. Bueno, tenemos a buenos días, Lilia. Nosotros hemos querido aperturar este debate. Tenemos aquí en cabina a la licenciada, a la maestra Birmania. Y parte de la expectativa que creamos como programa, primero analizar, debatir, ¿verdad?, lo que ha ocurrido en este momento y señalar de hacia dónde se dirige la jurisprudencia en este aspecto. En un caso ya planteado como es el de la especie, una consideración breve suya respecto de lo que ha ocurrido y si ustedes se abocan a presentar un recurso de revisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional. Ok. Hola, primero, antes que nada, y hola Birmania. Nada, realmente con relación a la sentencia, nosotros entendemos que la sentencia se abocó a conocer el fondo y determinó desde ya, la Suprema Corte de Justicia hizo el ADN y determinó que hay un padre biológico y que hay un padre socioafectivo, cuando lo que se quería saber era conocer si existía o no una afiliación biológica distinta a la afiliación que el menor conoce y que está registrada en su acta. Este proceso inicia con un menor de 1 año y 6 meses
que entendemos que la filiación socioafectiva no estaba construida, porque es una construcción que se va dando, y así lo han determinado jurisprudencia a nivel internacional, pero el asunto es que ya se determinó, porque lo que se hizo fue que para conocer si procedía o no el ADN, se determinó el fondo del asunto. Y se determinó que ya había una filiación socioafectiva, que tal vez biológica, pero no se sabe. Es el asunto, que tal vez biológica. Ahora, ¿dónde está la situación? ¿Y cuál es el punto en esto? Y yo oía el programa antes de entrar y decía, bueno, yo entiendo si se reserva o no se reserva. ¿Cuándo una persona tiene el derecho a saber y a construir su identidad sobre la base del conocimiento de su origen? Cuando tiene 18. O sea, cuando llega un ser humano formado, o esa persona tiene el derecho a crecer con la construcción de la información que biológicamente le pertenece. Hola, Lilia. Que, ojo, Lilia. Que hay una sentencia que refiere eso que usted dice. Sí, pero vamos a esperar que termine su... hay varias. Sí, así es. Hay varias. Y en otros países hay muchísimas otras. O sea, el asunto es, ¿cuándo esa persona tiene el derecho a conocer? Y tú tienes países, por ejemplo, en Finlandia, Noruega, Inglaterra, o sea, todos los países que tienen, o sea, países de otros, de otras latitudes, han reconocido el derecho a la persona a conocer su origen biológico, siendo menor de edad, aun cuando sea producto de donaciones de gametos. O sea, cuando sean producto de donaciones de material genético, cuando sean niños adoptados. O sea, ¿cómo no conocerlo cuando es producto de tal vez una filiación biológica, no importa el origen de esa filiación? Entonces, realmente esa persona, el derecho a saber y el derecho a conocer, y tiene que ver con muchas otras cosas. O sea, cuando a ti te quitan ese derecho, tú vas a un médico y lo primero que te pregunta, ¿tú tienes antecedentes de diabetes, problema cardíaco? Tú no lo sabes. Tal vez tú sí tienes la información, pero tú no sabes si la información que tú tienes es la correcta o no. Entonces, y pueden presentarse situaciones donde se necesita la información y no se va a tener porque se negó el ADN. Y pudo haberse hecho el ADN, conocido la información, y luego determinar que hay una filiación socioafectiva. Y también determinar, como se hace en Argentina, por ejemplo, una triple filiación. En Argentina hay casos donde un niño tiene una edad, una edad limitada, donde ya ha creado una filiación socioafectiva, pero puede, dicen los jueces, crear una filiación socioafectiva con el padre que él es biológico, y los jueces han determinado una triple filiación, 2 papás, un socioafectivo, un biológico y la mamá, y reconocido en un acto. Porque el niño tiene el derecho a crecer con todo el afecto que pueda crecer, y no con el que nos conviene tener en un momento determinado. Hola, Evelyn Torres, ¿cómo estás? Hola, Evelyn, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. Yo quiero, me llama mucho la atención ese punto que tú traes al debate, porque yo quiero delimitar, o ver si es posible delimitar, entre ese derecho a la información de tu progenitor de origen y el derecho que tiene esa persona a ejercer la paternidad. Todo de cara a esta sentencia, es decir, cómo pudieran impactar en esos dos temas. De que tú sepas quién es tu padre, pero otro aspecto es que ese padre puede ejercer como padre biológico o como padre socioafectivo respecto de ese menor de edad. Mira, en este caso, como en el caso que fue al Constitucional y llegó, son casos que iniciaron muy temprano. Entonces yo entiendo que para sentar el precedente tal vez sonaba muy lindo, pero realmente estamos hablando de niños, en ambos casos que no llegaban a los 2 años. O sea, ¿cómo limitar el derecho a ejercer la paternidad a una persona que tiene que inició su acción con tan poco tiempo? Sí, mantente en línea, Lilia. Gustavo de los Santos Col, un abrazo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Tocaste 2 puntos interesantísimos que también de una u otra forma algunos juristas lo han debatido en las redes, haciendo acopio a lo que tú has planteado. Y es primero el tema del derecho, ¿verdad?, que tiene el menor de conocer cuál es su origen. Y segundo, todo sobre la base de la preservación del interés superior del niño. Y segundo, lo que es la protección al derecho a la vida a través de la prevención de la salud, que es el tema de conocer el tema de los precedentes. Tenemos aquí a la maestra Birmania también, que forma parte del proceso. Mantente en línea porque quisiéramos saber su impresión respecto a estos 2 puntos nuevos que tú has tocado.
Bueno, Lilian ha tocado el tema que el niño tiene que saber su origen en la parte de la adopción. La ley misma lo establece. La parte de Argentina, sí es cierto, conocemos una sentencia, pero ya la niña tenía alrededor de 10 o 12 años y se le puso su triple filiación, una parte muy bonita. Fue un proceso excelente que se dio en el tribunal de Argentina, pero las dos tenemos situaciones contrarias, opiniones contrarias con esto, y por eso estamos en la Suprema. ¿Ya? Lilia, me imagino que ustedes irían al Constitucional entonces. Lilia Fernández, ¿se nos fue? Perdone, no, aquí estoy. Ok, irían entonces al... Sí. La decisión es del cliente, o sea, es una decisión que tiene que tomar el reclamante inicialmente, o sea, la persona que reclamó, porque no podemos decir que padre es biológico porque no lo sabemos. Exactamente, todavía no se puede establecer. Tal vez no es nada. ¿Qué le recomendarían ustedes? ¿Qué le recomendarían ustedes? No, es una decisión muy personal. Y sobre todo por la materia que se trata. Sí, y este proceso es un proceso que se ha vuelto muy mediatizado, o sea, no de discusión nada más jurídica, o sea, estamos en primera plana de periódico. O sea, es una situación que realmente es muy lamentable porque hay una familia involucrada, o sea, hay más de una familia involucrada. Y la verdad es que es una decisión que tiene que tomar de forma sopesada. Ok, técnicamente ya a nivel constitucional, en caso de que el cliente decidiese abocarse a escuchar, ¿verdad?, la voz de esa alta corte, de manera preliminar, ¿cuáles serían los puntos que ustedes pudieran someter a consideración del Constitucional? Mira, la Suprema los conoció. Nosotros más o menos el asunto es el mismo, pero nosotros una de las cosas que le pusimos a la Suprema, o sea, que les pusimos es el derecho del niño a conocer sus orígenes, está en la Convención de los Derechos del Niño, está en la misma ley 136-03. La persona tiene el derecho a conocer su origen y crear su identidad, porque la identidad es un constructo de muchas cosas. O sea, el origen es parte de ella, pero también las relaciones socioafectivas es parte de la identidad, tiene derecho a conocerlo sobre la base de todo. O sea, no incide necesariamente, uno solo de esos aspectos en la afiliación no es el que lo determina. Puede haber, como lo hay, por ejemplo, en la adopción, una identidad biológica, unos vínculos biológicos, una identidad biológica que difiera de la identidad filiatoria. Doctora, una pregunta. Entonces, estamos diciendo que el objetivo del demandante, en este caso, porque como usted ha dicho, no podemos llamarle padre biológico porque no se ha hecho todavía la prueba. Pero el objetivo de él es solamente la identidad, es decir, hasta el momento, y según la demanda, él no procura otro derecho sobre el niño, que no sea que se identifique como su hijo. Él hizo un reclamo de paternidad. Si no hubiera hecho el reclamo de paternidad, no se le permite solicitar la prueba de ADN, porque la prueba de ADN es a propósito de. Lo que nosotros decimos es que la sentencia de primer grado que ordena el ADN, que fue revocada por la Corte, es una sentencia interlocutoria. O sea, no es una sentencia que para determinar filiación, es una sentencia para determinar procede o no procede un ADN. Y procede hacia un ADN o no, mira, está claro que ese niño tiene una identidad filiatoria, una identidad biológica determinada. Entonces no hay necesidad de hacer ADN. Eso es lo que tenía que determinarse. Pero se extralimitó y ya se determinó que hay una filiación biológica, que hay una socioafectiva, cuando eso no se sabe. Exacto. Se refirieron incluso ellos mismos comparando una biológica contra una afectiva cuando no se puede determinar si realmente el demandante es biológicamente el padre todavía. Así es. Bueno, claro, puede ser que no lo sea. Así es. Bueno, darle las gracias a la licenciada Lilia Fernández. Ojalá y en otra ocasión podamos tenerte en presencia aquí en cabina, Lilia. Estamos a tu orden. Legal Radio Sin Reservas, pues abre su puerta para cuando tú entiendas del lugar, pues debatir cualquier otro tema. Un abrazo y gracias. Gracias. Bueno, seguimos aquí. Permanece en cabina la maestra Vilmania. A partir de las consideraciones, pues, que se han planteado, surgen cuestionantes todavía. Si nos preguntamos hacia dónde se dirige la jurisprudencia, tenemos puntos encontrados aquí, aunque ya hay una posición de la Suprema Corte de Justicia en relación a este caso, una posición firme, que todavía pudiera ser analizada
a través de una revisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional. Eso todavía no se ha decidido, No. bien como lo ha dicho la licenciada Lilia Fernández, una decisión del cliente, y debemos esperar para continuar precisando e identificando hacia dónde nos dirigimos en este punto. Evelyn tocó un tema interesantísimo que también ya habíamos entrado en contacto con eso, de esa sentencia del 2015, del voto disidente del magistrado Milton Rey Guevara, en donde él, a través de ese voto disidente, exhorta, ¿verdad?, tal vez dar una mirada integral al tema de lo que es la legislación de familia y que nos aboquemos a hacer algunos ajustes legislativos en ese sentido. De manera final, maestra, ¿cuál sería ya una consideración respecto a este debate? Mira, con lo que decía Evelyn de una legislación familiar, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros necesitamos un código de familia. ¿Ya? Hubo un anteproyecto en el gobierno pasado que fue sometido y luego fue retirado, que se gastó muchísimo dinero en la creación de ese anteproyecto. Entiendo que este caso ya ha presentado tiene un precedente y eso va a obligar a que se tenga una nueva legislación y que estemos a la par, porque es que el derecho va evolucionando. Claro. El derecho va a ir evolucionando y estas son cosas novedosas. Así es. Bueno, de mi parte, digamos, la pregunta final es, ¿qué espera, por ejemplo, la doctora Birmania, que ocurra como precedente definitivo en casos similares? Como bien lo planteó Gustavo, en base a la, digamos, inquietud que tiene el magistrado Suberoiza, que dice, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en otros escenarios, como cuando se trate de un adulto? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué va a pasar en caso? ¿Cómo usted puede extrapolar esto a otros casos y cómo puede impactar esto en sentido general al sistema de justicia? Es que cuando se hace adulto, el 63 de la 136 dice, puede solicitarlo. Si puede buscar, dice, hacer un reconocimiento, que se le haga un reconocimiento de paternidad. ¿Por qué? Porque eso es imprescriptible. Entonces ya la situación va a variar. Yo he leído el Twitter del magistrado Subero, ¿tá? Pero en la parte patrimonial. Entonces la parte patrimonial, si en este caso cumple los 18 años, ya tú puedes solicitarlo porque ya el derecho te da esa oportunidad de tú hacerlo. Bueno, con estas consideraciones finales, pues, Legal Radio cumple nuevamente hoy sábado con su cometido de llevar información precisa y transparente en materia jurídica y judicial al pueblo dominicano, a la sociedad, a las autoridades, a todos los abogados, pues, que ejercemos y que nos encontramos en los diferentes organismos y palacios de justicia, ¿verdad?, que siempre nos preguntan y que estaban atentos a este debate. Creo que es un tema que vamos a continuar con él, vamos a seguir opinando, pero hoy quisimos sentar la base, poner en contexto a la ciudadanía a través de la complejización que se ha dado del tema vía las notas de prensa judiciales. A veces la nota de prensa judiciales la redacta un periodista que muchas veces no tiene conocimiento técnico del caso, y es lo que hemos querido, pues, poner en contexto a la población sobre este partido. Y para eso está Legal Radio. Para eso está Legal Radio. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide hasta el próximo sábado. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Legal Radio, donde la sintonía